Saludos y bendiciones, estimados compañeros y doctora Victoria. En esta oportunidad me permito compartir con ustedes el proceso técnico inherente a los métodos de investigación, acción participativa y análisis del discurso adscrito a las perspectivas teóricas subjetivas. Desde esta perspectiva comienzo por hacer referencia al papel de la teoría en la investigación cualitativa, por lo cual me permito hacer énfasis en que los referentes teóricos se van construyendo conforme el proceso investigativo avanza y profundiza en el conocimiento acerca del objeto de estudio. Todo esto supeditado a la perspectiva teórica que coincida con la intención investigativa. Esta perspectiva teórica viene a ser como un juego de lentes que quien investiga confecciona para cuestionar, observar e interpretar la realidad que estudia. A tenor con esta aseveración, Flick en el 2012 argumenta que los supuestos teóricos se vuelven relevantes como versiones preliminares de la manera de comprender el objeto que se estudia. En otras palabras, el entrelazamiento circular de pasos empíricos hace justicia al carácter del descubrimiento de la investigación cualitativa, misma que es circular, flexible y emergente. En relación con el papel de la teoría en la investigación-acción participativa, emerge la teoría crítica como teoría conectada a la práctica, en la cual se percibe su imaginario como una abstracción ideal, mientras que la práctica es una aproximación al campo de lo real. Aduce Elliot en el 2000 a esta situación el hecho de que las teorías no pueden condicionar las actividades prácticas, sino que éstas tienen que fundamentarse a partir de lo que ocurre en el campo educativo. Puedo entender entonces que el interés de la teoría crítica es una forma de teorización acerca de la praxis académica y la distinción entre el mundo examinado y el mundo de los hechos. En atención con el papel de la teoría en el análisis del discurso como método, emergen dos dimensiones significativas, el texto versus el contexto, permeadas por la conciencia crítica de quien investiga, centrado en el discurso. El interés del análisis del discurso son los efectos constructivos y críticos del lenguaje, pues los discursos son mirados como constitutivos del mundo social, por lo cual se construyen repertorios interpretativos que emergen en el uso del lenguaje. Otro aspecto a tener en cuenta en la construcción de la tesis doctoral son los tipos de teorías a construir, ante lo cual comienzo por describirlo, valga la expresión, por definir lo que son las teorías descriptivas, las cuales se centran en contrastar teorías, falsarlas y refutarlas, mientras que las teorías inéditas persiguen la elaboración de conceptos, teorías y modelos nuevos, como acto responsivo desde la perspectiva de quien investiga. Otro tipo de teorías son las teorías sustantivas, orientadas a dilucidar aristas particulares de la realidad, para dar paso en ciertas investigaciones a las teorías fundamentadas, las cuales se orientan al desarrollo de una teoría emergente y a modo de ejemplificar las dilucidaciones teóricas respecto a los métodos de investigación-acción participativa y el análisis del discurso, mostramos a continuación dos tesis doctorales desarrolladas bajo estas modalidades. En tal sentido, presentamos en primer lugar una tesis doctoral bajo la IAP o Investigación-Acción Participativa, la cual tiene como título la investigación-acción participativa desde la mirada de las maestras participantes en un proceso de formación permanente del profesorado sobre educación inclusiva. Las áreas temáticas en esta investigación o en esta tesis doctoral fueron investigación-acción participativa, formación permanente del profesorado, educación inclusiva, justicia social y relación escuela-universidad. Acá también podemos ver la estructura organizativa del trabajo realizado bajo esta modalidad, así como sus objetivos, del cual me voy a permitir hacer mención al objetivo general, el cual se señala lo siguiente: evaluar el modelo de investigación-acción participativa vinculado con la educación inclusiva desde la perspectiva del subgrupo de maestras participantes del proyecto de innovación docente, la educación inclusiva en educación infantil, transformación de la docencia universitaria y de la docencia en las escuelas de infantil de la Universidad de Valladolid. De igual modo, tenemos las orientaciones teóricas referenciales o teorías de entradas
tomadas en cuenta en la siguiente investigación. Y se toman en cuenta los modelos de formación docente del profesorado, modelos formativos docentes, relación teoría-práctica en la investigación-acción participativa y la teoría crítica. Mientras que en cuanto a la metodología, se parte del paradigma sociocrítico, un enfoque mixto cual y cuantitativo, pues la investigadora utilizó técnicas de recolección tanto cuantitativas como cualitativas. De igual modo, el método utilizado, como se enunció al principio o se declaró, fue el método de investigación-acción participativa crítica. En cuanto al procedimiento metodológico o los pasos a seguir en la investigación, fueron el diagnóstico de la situación en primer lugar, el diseño, reflexión y acción de las estrategias seleccionadas y la valoración de la transformación que estas maestras pudieron mostrar a través del desarrollo de las actividades. En cuanto a las técnicas de recolección de información, se tomaron en cuenta la observación participante, las entrevistas, grupos de discusión, análisis documental y el cuestionario cualitativo o abierto. Asimismo, se utilizó en cuanto a las técnicas de interpretación de información, se utilizaron la categorización, la triangulación y la codificación. Asimismo, en cuanto a la construcción teórica generada en esta tesis, el investigador la investigadora concluyó, o mejor dicho, porque no hablamos de conclusión en una investigación cualitativa, sino que se habla de aproximación al siguiente constructo. La investigación abre un debate hacia el modelo formativo de investigación-acción participativa, incidiendo en aquellos aspectos que posibilitan el desarrollo profesional y que son claves para conseguir la transformación social como forma de ampliar y mejorar el conocimiento acerca de los procesos de formación permanente del profesorado. De igual modo, en cuanto a la tesis doctoral desarrollada bajo el análisis del discurso como método, tenemos la siguiente tesis desarrollada bajo el siguiente título, valga la expresión. Análisis de los discursos de los jefes de Estado y de Gobierno en las cumbres iberoamericanas de naciones. Como áreas temáticas del trabajo, se tienen análisis del discurso, análisis topológico y análisis de contenido. La estructura organizativa del trabajo desarrollada en función de la introducción, metodologías para el análisis del discurso, el objeto de estudio, análisis de las cumbres iberoamericanas, resultados específicos de las cumbres por países seleccionados, conclusiones y reflexiones contextuales. En cuanto al objetivo principal en la investigación, estudiar el análisis de contenido bajo la utilización del método de análisis del discurso topológico aplicado a los pronunciamientos de los jefes de Estado y de Gobierno durante las sesiones de trabajo de las cumbres iberoamericanas, efectuadas con periodicidad anual a partir del año de 1991, en diferentes sedes bajo el auspicio de los diversos países miembros. En cuanto a las orientaciones teóricas referenciales o teorías de entrada, se toman en cuenta la topología del discurso, el análisis de contenido y el sistema ideológico. En cuanto a la metodología empleada en esta tesis doctoral, se parte del paradigma crítico, de un enfoque cualitativo y del análisis del discurso como método o modalidad metodológica. En cuanto al procedimiento metodológico, el cual me llamó la atención, dado que jamás había comprendido o me había encontrado un trabajo bajo este método, o mejor dicho, el análisis del discurso más que como técnica de interpretación de la información, como un método. Entonces hice especial hincapié en este aspecto. En primer lugar, lectura comprensiva y diferenciación de los términos, palabras o conjunto de palabras, que designan realidades y que por sus características nos servirán posteriormente como unidades de observación. En segundo lugar, examen de las distintas definiciones del término seleccionado. En tercer lugar, en cada uno de los términos seleccionados, precisar el núcleo de significación hacia el que la mayoría de las definiciones parecen apuntar. En cuarto lugar, obtención de un concepto que responda a la definición basada en dicho núcleo o concepto independiente. Como quinto aspecto, como quinto paso, distinción de las relaciones de complementariedad y antagonismo que cada uno de los conceptos tiene respecto a los otros utilizados por el orador. Y por último, en sexto lugar,
elaboración a partir de todos los conceptos distinguidos de la estructura del discurso, lo que viene a significar la topología del discurso. Como técnica de recolección de la información, se tomaron en cuenta en la siguiente tesis doctoral registro de los datos escritos, procedimientos retóricos y establecimiento de un corpus. En cuanto a las técnicas de interpretación de la información, análisis del contenido, análisis computacional y topología del discurso. Y finalmente, vuelvo a repetir, no como cierre o como conclusión, sino como una aproximación a modo de cierre, dado que es una investigación cualitativa, se plantea la siguiente construcción teórica. Se estableció una periodización que permite identificar el proceso de maduración y clarificación obtenidos a lo largo del desarrollo de estas cumbres. Los países participantes encontraron en un diálogo constructivo para llegar a los puntos de convergencia, identificaron sus diferencias, establecieron estrategias y crearon los mecanismos idóneos para lograr la consecución de los acuerdos establecidos. Como podemos ver, el desarrollo de una tesis doctoral bajo estas dos modalidades, tanto la investigación-acción participativa como el análisis del discurso, van a partir de una perspectiva crítica, desde una perspectiva subjetivista, que va en busca de ese sistema ideológico en el cual existe una situación, existe, como lo decía antes, un mundo, el mundo examinado, el mundo que emerge, esa realidad que emerge, y el mundo de los hechos, es decir, el mundo que amerita y necesita ser transformado. Muchísimas gracias por su atención.